El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mansión y cuidó de él. Al día siguiente sacó de 2 denarios, se los dio al dueño de mansión y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Vida y vida eterna es el deseo, es la inquietud de todos nosotros, es la inquietud de toda la humanidad. Un doctor de la ley lanzó a Jesús esta tal pregunta: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús, a contestar a su inquietud, a su pregunta, le cuenta una historia. Y parece una historia pequeña o cualquiera, pero no la es cualquiera historia, sino es una historia grande, una historia cuanto la misma historia de la humanidad. Según los padres de la Iglesia, en sus exégesis, nos explica a esta historia de Jesús de siguiente manera. Dice que el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó es Adán, es decir, es la humanidad entera. Y Jerusalén es el paraíso. Y luego Jericó
es el mundo. Y los ladrones son los demonios, las pasiones que hacen caer al ser humano, al hombre en pecado y luego provocándole la muerte. El sacerdote, el levita, son la ley y los profetas, los que han visto la situación del ser humano, pero no pueden hacer nada por el ser humano. El samaritano es Cristo mismo. El Cristo que al ver la situación del ser humano se compadeció, se le acercó y ha derramado sobre las heridas humanas el vino de su sangre propia y el óleo del Espíritu Santo. Y la posada a la que lleva al hombre recogido en el camino es la iglesia. Y el posadero es el pastor de la iglesia, a la que confía el cuidado a este ser humano. Y el hecho de que el buen samaritano prometa volver a pagar el resto de la cuenta es la promesa de la segunda venida de Cristo. Así nos explican bien esta historia los padres de la iglesia. Pero aplicamos esta historia en nuestro camino cristiano, en nuestro camino de seguimiento a Cristo. Podemos preguntar, la invitación de Jesús está hecha por nosotros. Anda y haz tú lo mismo. Entonces nos invita Jesús a ser como Él, el buen samaritano que encontramos en la segunda lectura de hoy, que nos decía Pablo. Cristo es la imagen de Dios invisible, y esta imagen que es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es el principio, el primogénito, nos ha dado el ejemplo de cómo debemos amar, de cómo debemos servir. A modelo del buen samaritano. Es un camino de corazón, es un camino de ego hacia corazón. ¿Por qué? Porque para caminar en ese camino de Dios necesitamos un corazón sensible a la necesidad de los demás. Un corazón sensible es un corazón que es capaz de ver la necesidad de los demás. Un corazón sensible es capaz de acercarse a la herida. Es un corazón que es capaz de prestar un servicio para los demás. Y luego, para poder caminar en ese camino de Dios, al ejemplo del buen samaritano, necesitamos un corazón bondadoso. Un corazón bondadoso nos lleva a acercarnos a los demás, a los más necesitados, a los migrantes, a los gritos de los más pobres, marginados de la sociedad. Un corazón bondadoso es capaz de servir a los demás incondicionalmente, como el buen samaritano. No importa quién eres tú, yo te encuentro en medio de la dificultad, yo te ayudo, te acompaño. Y un corazón fiel
porque nunca será por vencido, fiel porque nunca hacer la obra de caridad como un cumplimiento, sino como algo que nace de su corazón, de un corazón que es capaz de escuchar el dolor en lo más profundo, en el corazón de los demás. Anda y haz tú lo mismo. Es el mandamiento del amor. Anda y haz tú lo mismo. Nos recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos después de haberles lavado los pies de ellos. Los he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Y hoy nos decía las mismas palabras. Anda y haz tú lo mismo. Amar a prójimo y hacerse cercar de él es el camino de seguir a Cristo, es el camino de llegar al corazón de Dios. Pedimos por unos a otros en esta Santa Eucaristía para que seamos capaces de formar nuestro corazón al ejemplo de corazón de Cristo, al ejemplo de corazón de este buen samaritano, que así sea.